Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Recordamos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y hoy traemos para todos ustedes un estudio que normalmente no se toca en las congregaciones, pero es algo que todo creyente debe asimilar como uno de sus fundamentos de enseñanza como creyente. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Y como es habitual, vamos a empezar con la escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, del 6 al 7, y dice así: No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos: He aquí, ha resucitado de los muertos. Y va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mateo 28, 6 al 7. Muy bien, pues la resurrección del Mesías es un aspecto muy importante dentro del Brit Hadashah, y es el tercero de los 3 puntos del Evangelio. Esto vamos a estudiarlo en 2 áreas principales. Primero, el relato de la resurrección y su orden cronológico, y en su segundo apartado, los significados teológicos, las implicaciones y los resultados de la resurrección. Vamos a ver primeramente el amanecer del día de la resurrección de nuestro Don Yeshua. El amanecer de la resurrección está anotado en 2 de los evangelios, Mateo 28.1 y Marcos 16.1. Mateo 28.1 dice así: Pasado el día de reposo, el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cuando la mayoría de los goín, los gentiles, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ellos piensan en términos de las primeras horas del domingo en la mañana, y esto es totalmente erróneo. A raíz de esta suposición vinieron los servicios tradicionales del amanecer del día de la Pascua de Resurrección. Al determinar el tiempo real de la resurrección, debemos recordar que el primer día de la semana, para el pueblo judío es desde la puesta del sol el sábado hasta la puesta del sol del domingo. El término amanecer es usado hoy para referirse al tiempo del día cuando la luz comienza a aparecer en el horizonte, antes de que el sol mismo aparezca. Pero realmente su significado original, la palabra amanecer, significa simplemente hacia el comienzo del nuevo día. Obviamente sin importar qué hora del día era. Cuando el texto dice pasado el día de reposo, significa hacia el ocaso del sábado en la noche.
Amados amigos y hermanos, debemos recordar que los escritores de los evangelios eran todos judíos y el elemento del tiempo que usaron era el del tiempo judío, no el del tiempo griego o gentil. El tiempo gentil para un día es desde medianoche hasta medianoche, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día siguiente. Bien, pero el día judío es desde el atardecer hasta el atardecer, lo que hemos dicho como ocaso. El nuevo día judío comienza tan pronto cuando las estrellas aparezcan después de la caída del sol. Así que, por tanto, cuando Mateo escribió pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, él quiso decir la tarde del sábado. Hacia la noche, el sol ya se había puesto y la primera de las 3 estrellas ya había comenzado a aparecer. Era visible a los ojos del pueblo. Así, esta era la forma del amanecer del primer día de la semana. También Marcos, en la escritura, dice cuando pasó el día de reposo. Pues que él comenzó su elemento de tiempo ya para cuando las 3 estrellas habían aparecido el sábado en la noche. Entonces, el sábado en la noche, las mujeres fueron a visitar la tumba. El hecho de la resurrección en realidad ocurrió en algún punto entre las horas del sábado en la noche y las primeras horas del domingo. Otra vez debemos tener en mente que el sábado en la noche ya era el primer día de la semana judía, después de las 7 de la tarde más o menos. Tenemos que ver siempre el enfoque hebreo en la tierra de Israel. Aquí es cuando empieza el primer día de la semana, lo que conocemos en Occidente como el domingo, y en Israel se dice Yom Rishon, el primer día de la semana. Si aprendemos y mantenemos esto en nuestras mentes, estos pasajes nos serán más fáciles de entender. Continuamos. Vamos con la apertura de la tumba. La segunda cosa que tiene que ver con el relato de la resurrección es la apertura de la tumba. Esto lo encontramos en Mateo 28, 2:4 y dice así: Y hubo un gran terremoto porque un ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Este pasaje anota la apertura de la tumba y dice 3 cosas. Primero, que hubo un gran terremoto. Este fue el segundo terremoto en 3 días. Cuando Yeshua murió, hubo un terremoto. Ahora, en su resurrección, hubo otro terremoto. Lo segundo que pasó es que un ángel apareció y rodó la piedra del sepulcro. Al hacerlo, hubiera roto el sello que los romanos colocaron sobre la piedra, asegurándose de que nadie la podía quitar. Y el tercer punto, lo que sucedió fue que los guardias romanos que estaban estacionados en la tumba, estaban tan muertos de miedo que no podían siquiera moverse. Se quedaron congelados del terror de lo que veían sus ojos. Estaban literalmente muertos de miedo. La razón por la que los guardias romanos habían sido
mandados allí era para asegurarse de que nadie moviera la piedra del sepulcro. Ellos debían arrestar a cualquiera que tratara de hacerlo. Sin embargo, ninguno de los soldados romanos trató de arrestar al poderoso Malaj, ángel, que bajó para mover aquella piedra. Seguimos con la llegada de las mujeres al sepulcro. La tercera cosa en el relato de la resurrección es la visita de las mujeres. Ellas llegaron a la tumba del jardín. Esto lo tenemos en la escritura en Mateo 28, del 5 al 8, y Marcos 16, 2, 8, Lucas 24, del 1 al 9, y también en el libro de Juan, capítulo 21. Así que cuando ellas en realidad llegaron al sepulcro, a la tumba, por decirlo de alguna manera, ya había luz porque el sol ya había comenzado a levantarse, lo que es el amanecer. En Israel comienza a aclarar tan temprano, se pone ya bien, empieza a amanecer a las 4 de la mañana. Estas mujeres salieron en dos grupos. Primeramente, María Magdalena salió sola y fue la primera en llegar a la zona del sepulcro en el jardín. Ella vio la piedra rodada y la tumba vacía, pero se fue rápidamente antes de que viera a el ángel que estaba allí. Otro grupo de mujeres llegó y ellas vieron que la piedra había sido rodada y el Malaj estaba allí de pie. A medida que se acercaban a la tumba, tenemos una conversación en Marcos 16, 3 y 4 que dice así: entre las mismas mujeres decían, pero ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es obvio que aunque Yeshua había predicho y hablado sobre su resurrección, estas mujeres no creyeron que él resucitaría. Ellas se dirigían a la tumba con el propósito de embalsamar el cuerpo según la tradición judía, no de presenciar una resurrección ni mucho menos. Ellas estaban mayormente preocupadas de que alguien pudiera rodar la piedra por ellas, a ver si había, por misericordia, algunos cuantos hombres podían mover la piedra para que ellas pudieran entrar y embalsamar a su Señor. Pero para entonces la piedra ya había sido rodada, así que los guardias romanos se habían recuperado del gran susto, de ese espanto tan grande, y habían podido salir corriendo de la zona. Marcos también nos comenta lo siguiente, en el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, tuvieron miedo. Ellas vieron a un ángel, aunque Lucas 24, 4, 5 indica que en realidad había dos ángeles. Leemos lo que nos dice Lucas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algunos han visto una contradicción aquí, pero en realidad no hay contradicción alguna. Lucas dice cuántos ángeles había presentes en realidad. Había dos. Pero cuando las mujeres miraron dentro de la tumba, ellas solo vieron
a uno de ellos. Y solamente uno de ellos le habló a las mujeres, porque solamente vieron uno. Marcos enfatizó al ángel que estaba hablando, en realidad que refleja Mateo 28:5. Lo que los ángeles les dijeron a las mujeres que hicieran es dado en Mateo 28:6 y 7, y lo leo para ti. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto nuestro Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de nosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El mensaje del ángel era doble. Primero, no deben buscar el cuerpo de Yeshua porque el Mesías resucitó. Lo leemos en Lucas 24:5-7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún él estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Así que el mensaje del ángel, como hemos dicho, era doble. No debían buscar a Yeshua porque había resucitado, como él mismo ya había dicho que haría. Él lo profetizó a sus discípulos. Segundo, ellas deben decirles a sus discípulos y a Pedro en particular que él, Yeshua, había resucitado de los muertos. Esto es importante decirle a Pedro. Poco antes él había negado al Mesías 3 veces. Recordamos estos hechos en las Escrituras, y ahora necesitaba ser consolado y restaurado. Los discípulos debían acercarse a Galilea, donde él los encontraría. Durante la última fiesta de Pesaj, Yeshua le había dicho a sus talmidim, sus discípulos, que cuando él fuera arrestado, no debían permanecer en Jerusalén, sino irse a Galilea, y él los encontraría, y allí los verían después de su resurrección. Porque realmente los discípulos no creyeron en su resurrección. Si analizamos detalladamente y vemos, ellos nunca siguieron el mandamiento del Mesías de ir a Galilea. Así que no creyeron que Yeshua había resucitado. Ahora, la orden es dada por segunda vez por estos ángeles a través de las mujeres para que los discípulos procedieran a irse a Galilea, que era el mandato original que Yeshua les dio, y los ángeles lo vuelven a repetir. Las mujeres respondieron en 3 maneras. Primero, recordaron la profecía de Yeshua de que él resucitaría de los muertos. Segundo, no se lo dijeron a nadie fuera del grupo apostólico, podríamos decir, de los discípulos. Y tercero, corrieron a darles el informe a los apóstoles como les fue ordenado hacer por los malachim. La cuarta cosa que sucedió es el informe de las mujeres a los apóstoles. Tenemos la referencia de Lucas 24 del 9 al 12 y Yohanan 20 del 2 al 10. Recuerde, María Magdalena llegó antes que las otras mujeres y vio la piedra quitada y la tumba vacía.
Ella no vio los ángeles y supuso que el cuerpo lo habían llevado a otro lugar. Llegó a pensar hasta que lo habían robado. Ella entonces corrió a decirles a Pedro y a Juan lo que ella había visto. Este es el punto de Juan en Juan 20, del 2 al 3. Las otras mujeres que vieron los malajim, los ángeles, informaron a los otros 9 discípulos que ellas vieron y escucharon a ángeles. Los 9 discípulos que escucharon el informe de las mujeres sobre la resurrección no lo creyeron. No lo creyeron. Y no cumplieron la orden de salir hacia Galilea. En cuanto a Pedro y a Juan, después de que ellos escucharon de María de Magdala que la tumba estaba vacía, corrieron hacia la tumba a ver si esto era verdad. Vemos lo que dice Juan en capítulo 20 del 3 al 8. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Kefa tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Simón Kefa y Johanán corrieron hacia la tumba, pero Juan, que era más joven, corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Juan no entró, sino que simplemente miró adentro y vio que los lienzos de lino en los cuales Yeshua había sido envuelto estaban en la otra parte de la tumba, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua estaba enrollado en lugar aparte. El término lienzos es un plural porque no había un solo lienzo, sino tiras de lienzos en los cuales él fue envuelto. Yeshua fue envuelto en trozos de tela. El sudario estaba totalmente separado de las tiras del lienzo que rodeaban el cuerpo. Esta es una de las muchas razones por las que el santo sudario de Turín no pudo haber sido el sudario de Yeshua HaMashiach, del Mesías Redentor. Cuando Juan simplemente miró dentro de la tumba, Pedro, que era mucho más impetuoso que Juan, corrió y entró a la tumba y la vio vacía. Entonces Johanán entró también, pero salió perplejo y no muy seguro de qué pensar. En ese momento, Simón Kefa estaba totalmente abrumado. Aparentemente, una de las razones de la creencia de Juan fue que cuando él vio los lienzos de lino, todavía estaban enrollados. No estaban desenrollados o dispersos, que es lo que uno esperaría ver si alguien los hubiese quitado del cuerpo. Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, Yeshua lo levantó de los muertos por el poder del Padre, de Elohim, le dijo a la audiencia que desenrollara los lienzos en los que Lázaro había sido envuelto. En el caso de Yeshua, las tiras de los lienzos nunca fueron desenrollados, lo que significa que la resurrección sucedió a través de los lienzos de lino. El quinto evento, que es relatado como la primera aparición de la resurrección de nuestro Adón Yeshua, esta primera aparición fue con Miriam Magdala.
María Magdalena, conocida en el cristianismo, y está anotada en Marcos del capítulo 16, del 9 al 11, y Juan 20, del 11 al 18. Después de que Pedro, Simón Kefa y Juan se fueran del área de la tumba, María volvió a ella. Ella todavía estaba en un estado de shock y simplemente supuso que el jardinero o alguna otra persona había quitado el cuerpo. Esto lo leemos en el libro de Juan, capítulo 20, del 11 al 12. Escuchemos qué dice María de Magdala. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Finalmente, Miriam, quien no había visto a los malajim antes, vio 2 ángeles esta vez, pero ella no los reconoció como ángeles porque ellos aparecían como simples jóvenes. Por eso el versículo 13, cuando ellos le hicieron la pregunta a ella: «Mujer, ¿por qué lloras?», ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Ella se quejaba de que el cuerpo había sido quitado y no tenía manera de saber a dónde lo habían llevado. Ella no creía entonces que la resurrección había ocurrido. Así que, finalmente Yeshua apareció. El hecho de que Miriam Magdala fue la primera persona en ver a Yeshua resucitado, esto es algo muy importante. Bajo la halajá, la ley judía, el testimonio de una mujer no era válido en ningún tribunal yehudí, sino los relatos del Brit Hadashah hubiesen sido un invento escrito por Yehudim. No lo hubieran escrito así, ni mucho menos. Si hubiesen sido inventos, ellos hubiesen escogido que los primeros testigos de la resurrección hubiesen sido hombres. Por eso, si esto hubiera sido así, hubiera sido más aceptable en la comunidad judía. El hecho de que la primera aparición de Yeshua fue a una mujer convalida los relatos del Brit Hadashah, del Evangelio. La razón por la que tuvieron que escribirlos así fue porque así fue como sucedió verdaderamente. La primera persona en ver a Yeshua resucitado fue María de Magdala, pero ella no lo reconoció inmediatamente. Después de hablarle a los ángeles, de repente Yeshua se le aparece a ella y le hizo la misma pregunta que los ángeles le hicieron a ella. Esto lo tenemos en Juan, capítulo 20, verso 15, que dice así: Yeshua le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas?». Erróneamente, Miriam de Magdala concluyó que quien hablaba con ella era el hortelano. Ella creía que estaba hablando con el hortelano, con el jardinero, y ella quería saber dónde habían puesto el cuerpo de su Señor. Para ella, ir a ese lugar en particular era algo muy importante. Solo cuando Yeshua le dijo Miriam, y lo dijo en una manera que era familiar a sus oídos, ella la reconoció como el Mesías. Yohanan 20:16. Entonces ella le dijo en hebreo Rabboni, que literalmente significa mi rabino o mi maestro. Lo que es obvio en el cuerpo resucitado de Yeshua es que hubo suficientes cambios en él como para que no fuera reconocido inmediatamente.
Por el otro lado, había suficientes similitudes para que eventualmente la gente reconociera que este era Yeshua que había muerto antes. Esto es muy similar a la situación que mucha gente experimenta. Por ejemplo, cuando dos amigos pierden el contacto el uno con el otro por un número grande de años, después de mucho tiempo se vuelven a ver de nuevo, pero ha habido suficientes cambios a través de los años como para no reconocerse físicamente, obviamente tampoco de una forma rápida. Sin embargo, hay suficientes similitudes para que después de un momento, está claro, después de un tiempo, que esta es la misma persona que había sido amigo hace años atrás. Así que esta es la naturaleza del cuerpo del resucitado. Hay suficientes diferencias como para no ser reconocido inmediatamente, pero hay suficientes similitudes para mostrar que la persona que resucitó es la misma que murió. Es el mismo cuerpo resucitado de los muertos, pero cambiado en varias facetas. Cuando Miriam Magdala finalmente reconoció quién era Yeshua, ella se movió hacia él, como hemos leído en Juan 20:17, y Yeshua le dijo así: no me toques porque aún no he subido a Abba, a mi Padre. La pregunta principal que surgió en cuanto a este no me toques es porque Yeshua le prohibió a María que le tocara, pero más tarde le permitió al apóstol Tomás tocarle. Hay dos respuestas posibles. Una respuesta es indicar que hay dos palabras diferentes usadas en el griego. La palabra en griego que describe el caso de Tomás tocándolo significa simplemente poner la mano sobre la piel de alguien. Todo lo que Yeshua pidió a Tomás es que tocara las áreas de sus heridas, donde tenía los agujeros, donde él fue afligido en la crucifixión. Sin embargo, en el caso de Miriam, la palabra griega usada traducida significa pegarse o agarrarse fuertemente. La imagen es que Miriam estaba tan contenta de verle vivo que ella quería agarrarse y abrazarle con mucha fuerza. ¿Para qué? Para que él nunca se apartara de ella. Eso es un instinto humano. Pero como todos sabemos, Yeshua tenía que dejar la tierra ahora que el ministerio terrestre de su primera venida estaba completado. Ella no debía agarrarse a él porque él tenía que partir a los lugares celestiales. También hay una segunda explicación sobre esto, basada sobre la frase porque aún no he subido a mi Padre. Vamos a ver Hebreos 9, 11, 12, 24 y 10, 12. Era necesario que el santuario celestial fuera limpiado con sangre. Debemos recordar que el tabernáculo, el cual Moshe hizo en la tierra, era una copia del tabernáculo que ya existía en el cielo. Así como el Mishkan terrestre, el santuario terrenal, necesitaba ser limpiado con sangre, asimismo el Mishkan celestial también necesitaba ser limpiado con sangre. Pero la pregunta es, ¿por qué el tabernáculo celestial necesitaba ser limpiado con sangre, si allí no hay pecado? La razón principal nos la da el profeta Ezequiel en el capítulo 28 del 1 al 16. En este pasaje aprendemos que cuando Satanás Yeshua lo reprenda, fue creado y antes de su caída él había tenido varios puestos en el cielo. Primero,
Él era el dosel que cubría el trono de Dios. Segundo, él era el guardián del trono de Elohim. Tercero, él era el director del coro celestial. Y cuarto, él también servía como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Cuando Hasatán pecó, contaminó el tabernáculo celestial, por lo que éste necesitaba ser limpiado. Así como el tabernáculo terrestre necesita ser limpiado, con sangre, el tabernáculo celestial también necesitaba ser limpiado con sangre. El tabernáculo terrestre era limpiado con sangre animal, sin embargo, el Mishkan celestial necesitaba ser limpiado con una sangre mejor, que es la sangre del Mesías según el libro de Hebreos capítulo 9, 23 y 24. En este punto del relato de la resurrección de Yeshua, él necesitaba tomar su sangre, ascender al cielo y rociar el Mishkan celestial, así dejándolo limpio. Como sacerdote terrestre no podía ser tocado hasta que su sacrificio del día de Yom Kippur, el día del perdón, fuera completado. De la misma manera, Yeshua no podía ser tocado hasta que el santuario terrenal celestial fuera limpiado. En este encuentro, Yeshua y Miriam ocurrió justo antes de que él ascendiera al cielo a limpiar el tabernáculo celestial. Por esta razón, Miriam Magdala no podía tocarle en este punto porque él aún no había ascendido al Padre. Aparentemente, en algún momento en este evento y en el momento en que él habló a Tomás, una semana más tarde Yeshua ascendió al cielo, limpió el tabernáculo celestial y entonces volvió a la tierra con el propósito de pasar 40 días instruyendo a sus talmidim. El hecho de que Yeshua ascendiera a los lugares celestiales antes de que sus talmidim le vieran, esto implica la próxima oración que vamos a leer en Juan 20:17. Le dijo a Miriam: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Yeshua instruyó a María Magdalena que les dijera a los discípulos sobre la verdad de la resurrección y que él estaba por ascender a su Padre. También notemos que los discípulos son ahora llamados hermanos. Ya no son más llamados solamente discípulos o siervos. Aunque él todavía usó esos términos, ellos ahora son sus hermanos, porque ahora hay una nueva relación entre Yeshua y todos los creyentes, siendo este el resultado de la resurrección. Por tanto, ellos ahora son sus hermanos. De acuerdo con las instrucciones de Yeshua, María Magdalena les informó a los discípulos sobre la resurrección. Esto nos lo confirma Marcos capítulo 16, verso 11, que dice así: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. Este primer testimonio no era creíble para ellos. Ellos no creyeron el testimonio de María, de acuerdo con la opinión judía de entonces, que el testimonio de una mujer no era aceptable. Así estaba en la halajá judía. El sexto evento en el relato de la resurrección de Yeshua es la segunda aparición de Mashiach. Esta es su aparición a las otras mujeres después de que Miriam se fue.
las otras mujeres llegaron al jardín otra vez, según Mateo 28, 9 y 10, y dice así: y aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo: bienvenidas. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Debemos notar que la segunda aparición del Mesías resucitado, obviamente, fue también a mujeres. Esto nuevamente milita en contra del concepto de los relatos del Brit Hadashah, que son simples eventos. Son simples eventos y que no pueden ser ningún tipo de invento. O sea, es algo que está certificado, porque hubiera sido mucho más fácil para los escritores bíblicos sencillamente poner que lo encontraron hombres para darle veracidad a estos hechos. Pero la verdadera sustancia tiene que escribirse y tiene que ponerse tal y como fue. Así que esto no fue ninguna mentira y ningún invento. Y así lo refleja las escrituras, que fueron las mujeres, primero Miriam y luego las demás, quien vieron a Yeshua para darle más fortaleza a la resurrección de nuestro Adón. Los 4 evangelios fueron escritos por Yehudim, y los Yehudim no hubiesen inventado un relato que anotaba que tanto la primera como la segunda aparición fueron mujeres, sabiendo que ese testimonio no hubiera sido aceptable en el mundo judío, como yo he dicho, en esos días. Si hubiese sido un invento, entonces hubiesen dicho claramente que fueron hombres quienes primero fueron testigos de la resurrección. Pero, ¿por qué no sucedió así? Tuvieron que informar como si esto sucedió, que tanto la primera como la segunda aparición fueron de mujeres. Las mujeres vieron primero a Yeshua. Habiendo visto al Mesías resucitado, ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El hecho de que Yeshua aceptó inmediatamente su adoración nos muestra que él reconocía y aceptaba lo que decían y creían de él. En verdad, Elohim es Yeshua a Elohim, pero Yeshua realmente es Dios. Él instruyó a las mujeres a no temer. Él no era meramente una aparición o un fantasma. Era el Mashiach resucitado de la tribu de Yehudá. A las mujeres como Miriam les dijo que fueran y les dijeran a los discípulos lo que habían visto. Por segunda vez Yeshua tomó a sus discípulos, a mis hermanos, como está escrito. Esta es su nueva relación a la luz de la resurrección. Las mujeres le iban a decir a los discípulos nuevamente que no debían quedarse en Jerusalén, sino que marcharan a Galilea, y que él les encontraría allí. Esta es la tercera vez que los discípulos reciben instrucciones específicas de proceder y marchar hacia Galilea, ya que Yeshua los encontraría allí. Así como sucedió con las instrucciones dadas a María Magdalena, estas dadas por las mujeres tampoco fueron creídas. El resultado fue que los discípulos no salieron hacia Galilea. Ellos simplemente no creían que la resurrección había sucedido. Ahora vamos a darle un enfoque y lo vamos a ver
desde el punto de vista de los soldados romanos que custodiaban el sepulcro. Este es un séptimo evento histórico, es el informe de los guardias como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 28, del 11 al 15, y lo voy a leer para ti. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ya habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre el pueblo judío hasta el día de hoy. La guardia de la que se habla en este pasaje en particular es la guardia romana, los soldados romanos feroces y temibles en todos los aspectos, eran salvajes, que fue asignada para asegurarse de que nadie rodara la piedra ni se acercara al lugar. Pero, de todos modos, ellos no pudieron hacer nada para evitar que el ángel todopoderoso de Adonai quitara la piedra. Ellos estaban muertos de miedo, espantados, y tuvieron que informar directamente al gobernador de Judea, a Poncio Pilato. Esta era una de las razones por las cuales estaban muertos de miedo. Esto podía significar para ellos sentencia de muerte, por eso los sacerdotes les escondieron y los taparon. Así que esta conspiración tomó lugar primeramente los principales sacerdotes, que eran saduceos, no fariseos, los cuales los saduceos no creían ni en la muerte ni en la resurrección, no creían en la resurrección, ni en el espíritu. Se juntaron con los ancianos, que eran fariseos, recogieron una gran suma de dinero y pagaron a estos soldados romanos para que fueran mintiendo a todo el mundo que mientras ellos dormían, el cuerpo fue robado por los discípulos de Yeshua. Imagínense, imagínense cómo estaban los discípulos para ir a robar el cuerpo. ¡Qué mentira más infame! Por favor. Estaban muertos de miedo, viendo lo que le habían hecho a su Señor. Sin embargo, si estos soldados se dormían mientras estaban de guardia, bajo la ley romana, ellos podían ser ejecutados. O sea, el soldado no podía quedarse dormido mientras estaba de guardia, porque esto apuntaba hacia la muerte segura. Si esto, por alguna razón, llegaba a los oídos de Poncio Pilato, el gobernador de Judea en aquel momento, los conspiradores intervendrían de tal modo que nada malo les pasaría a ellos. Entonces, los soldados comenzaron a mentir, a decir y a esparcir la teoría más antigua y la más común sobre la resurrección, que el cuerpo de Yeshua fue robado. Mateo dice que esa teoría era popular y continuaba entre los Yehudim hasta el día de hoy. Tenemos que entender que la escritura es el momento es en un contexto hebreo en Jerusalén. No podemos sacar la escritura de su contexto. Tenemos que ceñirnos al contexto de lo que estamos hablando para entender el texto. Yeshua murió como judío, vivió como judío y resucitó como judío según la escritura hebrea. No podemos
ubicar a Yeshua, que estuvo fuera de Judea, fuera de Israel, porque esto nos cambia totalmente el contexto y la enseñanza bíblica y nos lleva al mundo griego romano, que desplaza totalmente a Yeshua con su identidad hebrea. Hasta hoy hay gente que enseña que los discípulos que robaron el cuerpo de Yeshua, de tal manera en que los soldados contaron en el cuento, prueba que esto no fue así. Así que esta mentira fue mientras que ellos dormían. ¿Qué quiere decirse? Los soldados se durmieron y nos robaron el cuerpo. Ellos cuentan que ellos se quedaron dormidos, pero ellos mismos estaban condenando a muerte, porque si un soldado romano durante la guardia se dormía, era reo de muerte. Así que la contradicción es obvia. Si ellos estaban durmiendo, ¿cómo pudieron saber quién fue el que robó el cuerpo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Si tú estás durmiendo, tú no puedes ver quién lo ha hecho. Obviamente sabemos que están mintiendo. Así que, si ellos estaban durmiendo, no hay manera de que ellos pudieran saber quién robó el cuerpo de Yeshua. Si el cuerpo de Yeshua fue robado, esta es la invención y lo que le dijeron los judíos, los sacerdotes, para taparlos. Solo uno de dos grupos hubiese estado dispuesto a tomarse el riesgo a robar el cuerpo: sus amigos, los amigos de Yeshua, o sus enemigos. Quienes eran neutrales a duras penas hubiesen estado interesados en arriesgar sus vidas para robar el cuerpo. Un grupo que hubiese estado interesado en robar su cuerpo era el de sus amigos, los 11 discípulos, está bien claro. Sin embargo, los discípulos hubiesen robado el cuerpo. Entonces su conducta más tarde hubiese sido contradictoria. De los 11 discípulos, 10 murieron como mártires. Algunos de ellos murieron con muertes horribles por crucifixión, al ser heridos en aceite o desollados y despellejados vivos. Hasta el único que no fue martirizado, Juan, murió como exiliada en la isla de Patmos. Eso ya todos lo sabemos. Así que a un número de estos discípulos se les dio la oportunidad de retractarse antes de ser ejecutados. Si se retractaban y renunciaban a Yeshua, hubiesen sido liberados, o por lo menos hubiesen muerto en una muerte más misericordiosa. Es imposible creer que 10 discípulos hubiesen estado dispuestos a morir como mártires por algo que es mentira, o que Juan hubiese estado dispuesto a ir al exilio en la isla de Patmos por este hecho. Es imposible creer que estos discípulos estaban dispuestos a sufrir tanto como sufrieron. Si ellos sabían que la resurrección era una mentira, la única manera de explicar adecuadamente la mentira es que ellos entregaron sus vidas, es que ellos en verdad vieron la resurrección del Mesías que ocurrió en verdad. Y el segundo grupo que hubiese estado interesado en robar el cuerpo de Yeshua sería el de sus enemigos, los saduceos. Sin embargo, sus acciones más tarde mostraron que ellos no tenían conocimiento alguno sobre el cuerpo robado. En el libro de Hechos, los discípulos comenzaron a predicar sobre la resurrección. La oposición vino de los líderes que conspiraron para matarlo, los mismos líderes del Sanedrín que les pagaron a los soldados. Si sus enemigos hubieran robado el cuerpo, ellos podían fácilmente probar que la prédica de los apóstoles sobre la resurrección de Yeshua HaMashiach era falsa.
con simplemente mostrar el cuerpo. Sin embargo, tanto como con esos líderes trataron de evitar que estos apóstoles judíos predicaran sobre la resurrección, la cosa que nunca pudieron hacer. Así que es obvio que sus enemigos no tenían su cuerpo tampoco. Bueno, amados, esta es la primera parte del estudio y aquí lo vamos a dejar. No quiero alargarme más. Sobre la resurrección de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Haremos una segunda parte, si es posible, o incluso una tercera, porque este estudio tiene mucha profundidad y es para que nosotros como creyentes seamos edificados y podamos ver los diferentes ángulos y aspectos de la Escritura. Así que vamos a hacer una oración dando gracias al Todopoderoso por este estudio, por este tiempo. Si te ha gustado este estudio, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale al like, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y hermanos. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, escríbenos un correo electrónico, ponte en contacto con nosotros y nosotros te contactaremos contigo lo antes posible. Ahora sí, vamos a realizar una oración y vamos a dar gracias al Todopoderoso, a Kadosh Baruj Hu, dando gracias por su Torah y por su amor. Bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos has santificado con tus mandamientos, que nos has hecho uno con tu Hijo Yeshua, que hemos sido aceptos en el amado, por tu infinita misericordia, porque tú odias al pecado, Señor, pero amas al ser humano, y tú nos has llamado, Señor, para recibir la luz de tu Hijo Yeshua. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has injertado en el pueblo de Israel, por tu infinito amor, Señor. Tú nos has injertado en el Juna Olivo, Señor, donde hemos sido llevados, Señor, para poder ser parte de tu pueblo Israel. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que este mensaje llegue a miles y a miles de millones de personas, que tú trabajes en el corazón, Señor, de tu pueblo Israel, al cual bendecimos, Señor. No te olvides de los pactos y las promesas con Abraham, con Isaac y con Jacob. Manifiéstate a tu pueblo, Señor, que estamos en los tiempos finales. Adón Olam, Rey del universo, glorioso es tu nombre por siempre, Señor. Manifiéstate, Señor, y que toda esta guerra, Señor, que se levanta contra nosotros, Señor, es para que tu pueblo nos volvamos, Señor, al corazón. Nuestro corazón, Señor, sea quebrantado y no endurecido, y podamos aceptar a Adón Yeshua. Porque sabemos, Yeshua, que tú has de volver, Señor, y volverás, Señor, para regir con vara de hierro, Señor. Ayúdanos a recibir tu Torah, tus mandamientos, tus preceptos, y a caminar en santidad delante de ti, sin mancha y sin arruga. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todos los enfermos, que tú derrames bendiciones, Señor, y todas las personas que oigan estos estudios, Señor, que sean grandemente bendecidos, Adón Olam, según tu perfecta voluntad. Te doy gracias, bendecimos a Jerusalén, 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 si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar, que haya paz dentro de tus palacios y todo lo que hagas seas prosperado, oh Jerusalén. Por amor a mis hermanos diré yo, sea Shalom dentro de ti. Amén, ve amén. En el nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias, Padre Santo. Pues nada, amados, aquí nos despedimos. Esperamos una vez más que este estudio haya sido de su agrado y que prontamente nos volvamos a ver en el siguiente estudio de la resurrección de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Un saludo desde España, su hermano por amor de Sion no callaré. Shalom Aleichem. Shalom.